Amigos, amigas, hoy es miércoles, uno de mis días favoritos, y lo mismo puedo decir del jueves y del martes y del lunes, porque la verdad que la pasamos muy bien en este programa. Bueno, Pero en las últimas semanas, cada vez que tuvimos que charlar con un especialista, salimos completamente desasnados y maravillados, con temas que en principio ignoramos, pero que gracias al conocimiento de una persona podemos justamente conocer, embebernos, inundarnos de sabiduría. En este caso, vamos a hablar de astronomía, Yes. viajes a la Luna, Yes. a las estrellas, a Marte, un sistema de naves espaciales que posiblemente se instale en la provincia de Córdoba, Ya lo vas a entender. etcétera. Y todo eso con nuestro especialista del día de hoy, que es astrónomo, docente y divulgador. Bienvenido, Diego Bagú. Dale. Quiero contarles que Diego, desde la Universidad Nacional de La Plata y el Planetario, investiga y explica los fenómenos astronómicos con un enfoque claro y accesible, y por eso nos parecía importante invitarlo. Su trabajo busca tender puentes entre el conocimiento científico, es decir, él, y la vida cotidiana, es decir, nosotros. Diego, bienvenido. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Me metiste presión con la Muchísima con la presión, presentación. muchísima presión. La verdad Vamos que a ver cómo nos defendemos. nos vas a tener que responder todo. No, nosotros con unas los... preguntotas Un bárbaras. placer se vienen. estar acá. en Muchas serio. gracias por venir. Nosotros siempre con los especialistas arrancamos desde lo más básico, más elemental, y después vamos Bien. tratando de meternos en cuestiones más específicas. Así que voy a arrancar con la pregunta A. ¿Qué es la astronomía? Es la ciencia más antigua y más moderna de la historia de la humanidad. Excelente respuesta. Listo, Muy buena. listo, respuesta. listo. Respuesta Podemos espectacular. mini desarrollarla. Dale, Sí, por desarrollemos. Porque realmente la actividad en términos de ciencia en cuanto a observar algo y tratar de entenderlo y encontrar una explicación, podemos remontarnos a épocas de hace milenios, cuando los primeros sapiens levantaron sus miradas al cielo oscuro y veían esas luces, esas estrellas que las acompañaban sin saber lo que eran las estrellas. Y se preguntaban qué eran, hasta que a lo largo del tiempo comenzaron a encontrar patrones. Si las estrellas se ubicaban de determinada manera, ocurría algo en sus vidas diarias. Podían sembrar, quizás esto mucho más acá en el tiempo. Bien. ¿No? Y cuando se presentaban de otra manera, quizás podían cosechar o tenían inundaciones. Y la más moderna, porque hoy en día la astronomía es la que tracciona a las actividades más extraordinarias en ciencia y en tecnología, ¿sí? Para poder comprender el universo y, por ende, quiénes somos y por qué estamos acá y hacia dónde podemos ir. Diego, gracias por tu respuesta. Nosotros, cuando empezamos con esta sección de especialistas, un poco tenemos cierto pudor, porque exhibir la ignorancia de uno lo deja a uno un poco expuesto. Todos somos ignorantes, Pedro, lo sabés. No, pero nosotros somos muy... Todavía, banca un rato. Al lado Danos tuyo. tiempo. No, te vas a sorprender de las cosas que te vamos a preguntar, realmente. Pero se me despertaron un montón de interrogantes a partir de esta presentación. Decías, bueno, los sapiens iban descubriendo patrones. ¿Cuáles fueron los primeros patrones que descubrimos del comportamiento de los movimientos astronómicos? Que básicamente había objetos, ¿sí? Luces, que compartían un movimiento, todos juntos, como si fuese una especie de tela con puntitos, una tela negra con puntitos blancos, y si yo muevo la tela, todos los puntitos blancos se mueven de la misma manera. Sin embargo, había algunos que no. Bien, Algunos eran los traviesos, eran errantes, presentaban un movimiento errático. Errante, en griego, significa planeta. Y de ahí los planetas. Así Bien. nació el concepto de planetas. Son los Wow. planetas del sistema solar. bien. Eso Diego, fue uno de los primeros patrones que observamos. bien. ¿Cuáles son los próceres de la astronomía? Galileo, ¿El primer gran prócer de la astronomía es Galileo? no el primero, pero podríamos mencionar, si querés remontarnos a hacer un timeline, podríamos decir Aristarco de Samos, Ptolomeo, y más aquí en el tiempo, Copérnico, Newton, Galileo. ¿Cuál fue el aporte de Galileo a la historia de la astronomía o a la historia universal? Galileo hizo un extraordinario trabajo en cuanto al estudio y análisis del movimiento de los objetos, la cinemática de los objetos, qué pasaba con los objetos, cómo se movían, hasta que luego, un siglo después, vino Newton y explicó las razones por las cuales se movía como Galileo describía que se movía. Bien, ok. Entonces Galileo dijo,
descubrí que esto se mueve y Newton pudo explicar por qué eso se movía. Porque eso se movía Perfecto. y cómo se movía. Bien, ¿y cuál fue el aporte de Copérnico? Y Copérnico desbancó a la Tierra del centro del universo. Bien. Copérnico nos pegó un Viandazo. viandazo por la nuca y nos dijo, nosotros no somos muy importantes en realidad. No No te tenemos que, tan importante. si tenemos Nadie. que poner a alguien importante acá es el Sol. Y de todas maneras, ese Sol en el centro de un sistema, para desbancar a la Tierra de ese lugar protagónico, todo ese sistema era, entre comillas, el universo en Copérnico. La idea de un sistema solar como un granito de arena en un enorme universo vino mucho después, Bien. hace unos 100, 200 años. Éramos mucho menos importantes incluso. Éramos muchísimo menos importantes y sin embargo a esa altura con Copérnico aún no lo sabíamos. Bien. Yo tengo una pregunta sobre algo que dijiste hace un rato, sobre qué era la astronomía, y dijiste como, bueno, intentar saber sobre el universo, quiénes somos, qué hacemos acá. Y me interesa si sentís que tu acercamiento y el de muchos otros astrónomos tiene esa búsqueda incluso más filosófica o si el motor es una cuestión no existencial de alguna forma. Y algo de eso hay, sí. Es indudable, es indudable. A medida que comenzás a estudiar la astronomía, no me refiero a nivel profesional, simplemente por interés, curiosidad. Algunos, bueno, abrazamos la astronomía en términos profesionales, pero digo, leer un libro de astronomía, ir indagando en el tema, te mueve todo. Te mueve Claro. todo un andamiaje. A mí personalmente me pasó. ¿Qué te pasó, Diego? Contanos tu Y experiencia yo personal. fui criado en un gran porcentaje de familias argentinas, en una familia católica, iba a mi colegio parroquial, incluso formé parte de ese grupo de jóvenes que generalmente hacen trabajos solidarios en una parroquia. Participaba de la JUFRA, la Juventud Franciscana, y a medida que me fui acercando a la astronomía, que no a todos les pasa, me fui dando cuenta que la religión, ¿sí? Yo no comencé a sentirla, ¿sí? Como la sentía antes. De hecho, comencé a descreer en la existencia de un Dios. Y esto que yo lo cuento de esta manera, y lo estoy sintiendo en este momento, les puedo asegurar que me llevó años de proceso, porque fue un proceso interno muy fuerte, muy fuerte. Hasta, si se quiere poner en estos términos, con cierto dolor también. ¿Porque te fue alejando de la fe? Me fue alejando de la existencia de un Dios. Bien. Me fue alejando de la existencia de un Dios. Y de última comencé, pero no menos importante, comencé a ver a la religión y a entenderla a la religión de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, dejé de pensar y de sentir y de creer en la vida. Eso creo que fue el golpe más rotundo. Comencé a descreer de la vida más allá de la Ni que me lo conocemos digas. y de la existencia. Ni me lo digas, Diego. Ni me lo digas que por algo no estudié No, astronomía. no. Por algo no estudié astronomía. Pero una vez que hice ese proceso comencé a sentirme mejor conmigo mismo porque no podía automentirme, digamos. Claro. Esa es la situación por la cual Perfecto. atravesé. Yo todavía puedo, Diego. Sí, Bien. Yo tenemos un todavía tramo. puedo. Todavía Lo podemos. importante es sentirse bien. Bien, perfecto. Por uno Perfecto. Diego, ¿de qué época es Galileo? ¿De qué época es Copérnico? Galileo es de fines del siglo XVI, principio del XVII, fines de 1500, principios de 1600. Bien. Espero no- Copérnico, 1500. Bien. ¿Cuál es la relación entre la astronomía? Venga, sin miedo. Y la Tengo miedo otra, que me cagues a trompadas, No, Diego. para nada, porque Ok. hay una historia hermosa. ¿Cuál es la relación entre la astronomía Y la astrología. y la astrología? Sí. Fueron primas hermanas Bien. a lo largo de... Es extraordinaria la pregunta porque esto me va a permitir hacer una justificación al respecto de ciertos comportamientos humanos. Fueron primas hermanas, o te diría hermanas, a lo largo de prácticamente toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la astrología comenzó a darnos respuestas. Hoy en día tenemos la ciencia. Si tenemos algún problema de salud, vamos al médico y la ciencia oficial, te estoy hablando en términos generales, ¿no? Nos da respuestas respecto a lo que tenemos. Cuando no teníamos la ciencia como instrumento
para encontrar respuestas, nos teníamos que agarrar de algo, porque es de la condición humana abrazarse a algo. Está muy relacionado con lo que acabo de comentar, que si perdés ese Creen en algo. claro, si perdés ese andamiaje, todo nos moviliza y nos pone mal anímicamente, con miedo, con temor. Entonces la astrología nos permitía encontrar respuestas en los cielos, en los dioses, a las cosas que nos pasaba en la vida cotidiana y que no entendíamos por qué ocurrían. Bien. El conocimiento avanzó y solamente a partir de Copérnico, de Kepler, de Galileo y de Newton comenzamos a ver que la astrología no tenía fundamento alguno desde la razón. Y ahí la astronomía comenzaron cursos paralelos, distintos, en donde la astronomía sí se basó en el método científico y en la prueba, en la observación, en la prueba, en el experimento y en intentar comprender, ¿sí?, con leyes concretas, por qué ocurrían los hechos que ocurrían. Y ahí se separaron para siempre. Bien, perfecto. 1000 preguntas me surgen. ¿Cuál fue la primera vez que miraste para arriba y dijiste, esto me da curiosidad, esto lo quiero estudiar? A los 6 años. Estaba en primer grado. ¿Dónde fue? En Tandil. Yo soy de Tandil. Y en 1980 se estrenaba a nivel mundial. Esto es algo que le ha pasado. ET fue en el 82. Cosmos, de Carl Sagan. Tremendo. Espectacular. Entonces, Cosmos. yo estaba en Tandil y teníamos, me acuerdo, un televisor blanco y negro en ese momento y veíamos Cosmos a través de la repetidora de Canal 8 de Mar del Plata y la música de un tal Vangelis, que yo no sabía quién era, y me acuerdo que con 6 años me quedé pegado a la pantalla y seguro que mis viejos se habrán dado cuenta de que a mis otros 2 hermanos, eran más chicos, por cierto, no les pasaba nada y yo con 6 años me quedé flasheado. Al año siguiente despegaba por primera vez en los Estados Unidos el transbordador espacial, que en Latinoamérica se lo tradujo como el taxi espacial. Y ahí, así como vos tenés miles de preguntas, yo las tenía en ese A los 6 entonces. años. Y luego ya en la secundaria, en primer año, me acuerdo leer, varios libros. Estoy escuchando la música y me emociona. Sí. Te juro que me emociona. Cosmos. En serio, créanme que me emociona. No es Vangelis para mí es Cosmos. Es Carl Sagan, esa música. Espectacular. Y en la secundaria leí un libro en donde me di cuenta que observando el cielo uno podía viajar por el tiempo. Porque cuando ves el cielo, ves el pasado, literalmente, no es una frase. Claro. Porque la luz que nos llega de las estrellas y de los planetas tardó mucho tiempo. Por lo tanto, a medida que ves el cielo, estás viendo literalmente el pasado. Eso me quebró Acá tengo para una siempre pregunta. y dije, yo Sí, haga lo que quiero haga, preguntar tengo cosas. que intentar por lo menos acercarme cada vez más a esto y fue un viaje de ida. Es para terrible siempre. lo chiquito que se vuelven todas las discusiones que tenemos Sí, a diario. sí. Cuando uno Pequeñito. piensa en estas cosas. Marcos, Sí. dale. Vos dijiste, vemos el pasado. Si pudiéramos, en el caso hipotético de que algún día lo pudiéramos hacer, viajar a la distancia en la que está una de esas estrellas ya apagadas que vemos desde acá, y poner un telescopio desde ahí que nos permitiera ver la Tierra, podríamos ver, por ejemplo, los dinosaurios, a Cristo, a cosas que han pasado hace cientos o miles de años, ¿o no podríamos? No, porque el tiempo en que vos salís hoy de la Tierra, cuando llegues a esa estrella, vas a estar viendo como mucho el tiempo presente. No estarías ya viendo el pasado de la Tierra. En ese caso, Le cagaste De la vida. nuevo, de Tendrías que nuevo. estar allá. Para, yo necesito... Tendrías que estar allá en ese No, momento. no, que quiero una más sobre este mismo tema. o sea, llegarías tarde. Entiendo. Suponiendo que hoy mismo alguien, algo, Los esté observando. nos esté observando, estaría viendo a Cristo, a los dinosaurios, no sé qué, o no. Bueno, esa luz o esa imagen que estamos irradiando de la Tierra hace 2000 años, en este momento una estrella ubicada a 2000 años luz, si en este momento estuviese llegando esa luz, estaría llegando las imágenes de la Tierra de hace 2000 años. Exactamente. Quiero aplaudir al universo. Sí. Un aplauso al universo. No sé si fue Dios, pero el que fue, chapó, La loco. rompiste, Nero. Yo tengo Sería una interesante pregunta. poder estar en este momento a 2000 años luz de distancia Claro. ya en este momento. Viendo esto. Esa teletransportación. ¿Estaríamos viendo gelatina? No. Dale, Lía. ¿Cuántas chances hay
para vos de que en este momento pueda aparecer un Copérnico o, no sé, un sistema, una persona, alguien que diga, che, todo lo que conocemos es una migajita como le pasó a él con el sistema solar, que dijo, che, esto que creíamos de la Tierra, nada que ver, miren, hay mucho más y al final había mucho más. ¿Cuánto más de lo que conocemos hoy puede llegar a ver? Y mucho, mucho. Es una pregunta, o mi respuesta quizás no te convenza porque es demasiado abierta. Ahora, yo creo que ahí se produce también una paradoja. Yo creo que ahí está lo más interesante. Hay una paradoja con la astronomía y con la ciencia en general, que es cuanto más observamos, más sabemos Que ignoramos. en términos cuantitativos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sabemos perfecto. para escribir 10 libros, vamos a observar y podemos escribir 20 libros más. Pero nos damos cuenta que de ese total, esos 20 libros que vamos escribiendo, cada vez el porcentaje de que lo que nos queda por descubrir es menor. Ahí la paradoja, que a medida que vamos sabiendo cada vez más, es más lo que desconocemos. Yo ya estaba estudiando astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, estaba en tercer año y un día llego a la facultad, año 98, y yo notaba que había algo raro en la facultad. Había profesores míos que iban, caminaban de un lado para el otro, se les notaba una sonrisa. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Entonces me meto en internet, porque si bien internet no era masivo en ese momento, sí, el observatorio fue de las primeras organismos en Argentina que tuvo internet y lo hacía accesible a los estudiantes. Y habíamos descubierto, digo como humanidad, a mí me gusta hablar en plural, no por mí, sino por humanidad. por el Olvidate, esfuerzo nos del anotamos ser el humano. poroto. Habíamos descubierto que el universo no solamente se estaba expandiendo, como si ya lo sabíamos desde la década del 30 del siglo pasado, sino que se estaba acelerando. Y eso fue algo que cambió para siempre todas las bibliotecas. Había ¿Por qué? algo ¿Por qué fue tan determinante? ¿Qué fue lo significativo de ese cambio? porque tenía que haber una entidad que estaba produciendo ese aceleramiento que no lo estábamos teniendo en cuenta. Al día de hoy no sabemos qué es y lo llamamos energía oscura. La energía oscura es una entidad que no tenemos la más pálida idea. ¿Tenés una hipótesis? No es la materia oscura, ¿eh? La materia oscura es otra cuestión que sabemos un poquito más, no mucho más, pero sabemos un poquito más. Pero la energía oscura, hay una entidad, ¿sí?, que no sabemos qué es lo que está haciendo que el universo se acelere. Pero lo más loco de todo esto, y acá es donde a uno le corre un escalofrío en el buen sentido por la espalda, es que la energía oscura es el 70% de lo que creemos que es el universo. ¿En el buen sentido te corre a vos? Por lo tanto, El 70% no sabemos lo no que sabemos es. qué es. El otro 30% está distribuido entre un 25%, que es materia oscura, que sabemos algo, no mucho, Sí. y el 5% aparentemente, capaz que mañana No. tengo que cambiar este discurso, el 5% es absolutamente todo lo que observemos en el universo. No, ay, qué chico. Cientos de miles de millones de galaxias distribuidas a lo largo del espacio y el tiempo, y eso, ¿cómo no te va a romper la cabeza? No. Eso es No, maravilloso. no. Ese fue el último, Eso es muy flasheante. el último gran quiebre, digamos. Yo me acuerdo, A nivel cosmológico, sí. porque digo, hoy... Esos antes y después en la historia, sí, Claro, ese muchas fue veces, el último grande. están esos clickbaits en donde aparece, ¿viste? Descubren tal cosa y te aparecen muchas noticias de astronomía en donde Sí que las hay, seguro. que hay noticias, obvio, y que para el tipo que está hace 10 años estudiando eso es la noticia más importante de su vida, pero que no terminan de ser, o a uno que le queda un tanto lejos, trascendentales. El Ahora, último cambio de paradigma. Fue Claro, ese. eso es. Un Ese, universo en 98. expansión, pero que se está acelerando. Bien. Ese fue el último. Diego, tengo 4.000 preguntas. Diego, ¿cuáles fueron las grandes respuestas que la humanidad encontró a partir de la astronomía? ¿Qué? ¿Qué preguntas se respondieron, grandes preguntas universales desde la astronomía? ¿Dónde estamos parados? Bien, ¿De qué estamos constituidos? ¿Por qué estamos constituidos como estamos? ¿A qué me refiero? ¿dónde estamos parados? En un rinconcito, Sí, no es ni siquiera el centro, sí, en un rinconcito de una galaxia sí, compartida, esa galaxia, sí.
con 200.000, más o menos, 200.000 millones de estrellas. Bien. Nuestra galaxia. 200.000 millones de estrellas. Una de esas es el Sol, Una de ellas es el Sol. en un rincón. Y Bien. en un rincón de ese Sol estamos nosotros. Bien. Nuestra galaxia, una de 100 miles de millones de galaxias que hay en el universo. En el universo observable, En el 5%. en ese 5%. Bien. Es Qué decir, que pequeño. ahora viene la pregunta obvia de la vida fuera de la Tierra, lo cual vuelve las chances de que no haya bajas, ¿o no? Exactamente. ¿Cómo? Que está Sí. tan grande que las chances de que no haya vida en otro lado son bajas. Así es. De que Y- solo haya vida en ese rinconcito insignificante que es esto. Sería muy poco probable. Es muy poco Claro. probable. Y es una cuestión estadística, matemática. Cuando vos te das cuenta que los átomos, la materia que dio origen a la vida en la Tierra, los átomos de carbono, de oxígeno, nitrógeno, el fósforo, están distribuidos por todo el universo y en cantidades regulares y en porcentajes similares a lo de la Tierra, incluso el agua en estado líquido. Digo el agua en estado líquido porque si bien puede haber una vida totalmente desconocida desde la materia, uno tiene que basarse en al menos lo que conoce. Y la existencia de agua líquida está íntimamente relacionada con la vida. Entonces, cuando vos observás eso, es muy poco probable que la única vida que exista en el universo sea la terrestre. Ahora, y acá déjenme hacer una pausa y cierro la respuesta con esto. No lo podemos confirmar, no lo podemos afirmar. Pero podemos soñar. Podemos soñar. Yo creo que nuestra generación Va a es verlo. la que va a descubrir No vida jodas. más allá de la Tierra. Diego, ¿qué Yo creo que sí. Con qué poco nos volvió locos porque dijo, No estoy hablando del tema ovni, ¿eh? no. No Este estoy es el hablando del tema ovni. ¿Qué decís vos? Tipo una Ah, bacteria claro. o Por algo? ejemplo, microorganismos. No, Diego, dale, Diego, por favor, te lo pido. No me digas, Dame un poquitito no me más. digas decir Decime cosas que después mide me 2 comprometen. metros y es Dame un verde. poquitito más. Porque vos te vas a emocionar muchísimo Ani. si encontramos una microbacteria en otro lado. Pero Pedro, yo sería- quiero un Carlito. Yo quiero un Vos alguien. querés que señale y quiere la casa. Que me diga Que algo. te- Con no hay orejitas problema. No hay problema, viejo. O sea que nosotros somos extraterrestres para otros. No, te quería preguntar, ¿qué es lo que... Vos dijiste, esta galaxia está compuesta por 200.000 millones de estrellas. Más o menos. ¿Qué es lo que determina el límite geográfico, político de una galaxia con otra? Buenísimo. La densidad de estrellas. Vos vas, imagínate una playa de arena y es difícil determinar en dónde termina la arena Claro. y en dónde empieza ya la ciudad costera. Ok. Acá es lo mismo. Ahora vos tenés más o menos una idea en cuanto a densidad de granos de arena, entonces decís, bueno, acá ya podemos decir que está la playa y ya de aquí para acá están las veredas y las calles y la ciudad en sí misma. Con las galaxias pasa lo mismo. Hay una densidad de estrellas en las cuales ya prácticamente estamos hablando de el espacio intergaláctico, es decir, el Bien. espacio entre galaxias. Bien. Hay información. ¿Cómo formulo esta pregunta? ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuánto oxígeno? No, pero digamos, hay, por ejemplo, que Marte está, tenemos certeza, ¿no? Lo vemos. Hay información científica de la que están los datos, están las cuentas matemáticas, están no sé qué, pero a ciencia cierta no se sabe, a ciencia cierta no se vio. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no estoy- ¿Algún objeto en particular? Sí, o cuando hablan de exoplanetas que están en el no sé qué, que son cosas que nunca vimos en realidad, o todo lo vimos. Ya vimos varios exoplanetas, ya estamos cerca de los 10.000, más de 5.000 y pico confirmados y cerca de los 10.000 exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que giran alrededor de otras estrellas, Bien. planetas por fuera del sistema solar. Pa- En el año 95, Y eso Se descubrió el los primero. vimos. O son ondas. Eso voy. algunos se detectan de manera indirecta y otros ya están siendo observados. Y cada vez vamos a observar. Hace muy poquitos días, la semana pasada, se inauguró el telescopio más extraordinario de la historia de los telescopios ubicados en la Tierra, el Vera Rubin, que está en el norte de Chile, y se va a hacer un mapeo del universo y con eso es un telescopio, es alucinante, es algo increíble, parece de ciencia ficción.
Se va a hacer un mapeo de todo el universo y con eso vamos a encontrar muchos más exoplanetas. Para, Es de muy los que se justo, están es muy justo descubriendo. porque esas cosas a mí después, cuando salen, me emocionan y Pedro se ríe de mí. No, Entonces no. es muy, Yo no es me muy río de justo, vos. es muy justo. Pará, pero bueno. perdón. Esto, ¿ves? Acá es cuando hago pregunta elemental primer grado. En el universo hay varias galaxias. Cientos de miles Ah, de ok, millones. perfecto, bárbaro. O sea, cuando decís el universo comprende Y no cada solo una esta, de esas galaxias, sino otra, millones perfecto. y millones y millones de universo estrellas. sin H y con B cortas. Bien. Exacto. Eh, Sí, por favor. Si vamos a tuitear, tuiteemos bien, por favor. En esta galaxia, ¿podemos confirmar que no hay más vida o ni siquiera en esta galaxia podemos no, confirmar? yo creo que en esta galaxia tiene que haber vida. Oh my God. Son 200.000 millones de estrellas y cada estrella Tiene sus planetas. Por lo general, nuestra estrella más cercana, dejando de lado el Sol, ya tiene un exoplaneta. Es una estrella que es Alfa Centauro y está cerca de la Cruz del Sur. Diego, Ay, Dios mío. ¿cuáles son las... Pero no lo podemos afirmar, Pedro, si no, no podemos afirmar que exista vida. Vos que sos un hombre serio y de la ciencia no Ponele. lo podés afirmar. Cualquier streamer puede afirmarlo, Diego. ¿Podés afirmarlo? Bueno, estamos en la era de la posverdad, Por eso, sabemos que por cualquiera eso, puede por decir eso, cualquier por eso. cosa. Diego, te pregunté cuáles eran las grandes respuestas que encontró la humanidad a través de la astronomía. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las preguntas que no se pudieron responder todavía? ¿Existe vida más allá de la Tierra? ¿Estamos solos? Mm. ¿Cómo va a terminar el universo? El universo en esa expansión acelerada, a medida que las galaxias se vayan alejando y la materia ya no pueda seguir aglomerándose para generar estrellas, ¿va a terminar en un universo absolutamente frío y oscuro? ¿O en algún momento va a comenzar a contraerse para hacer una especie de, en lugar de Big Bang, una especie de Big Crunch y crear un nuevo universo? Esas son las grandes Mío. preguntas de Tranca. Ay, la- Dios mío. de la astronomía. Un Big Crunch sería una implosión. Es una nueva una McDonald's. implosión. Es la nueva McDonald's Una con... implosión. Big Crunch. No lo Diego. sabemos. ¿Existen Diego, más Diego, universos que el Diego. nuestro? ¿Existen más universos? ¿Existen más Pero universos? no me lo preguntes a mí, No lo Diego, no tengo sabemos. idea. No lo sabemos. No lo sabemos. Diego, ¿por Y esas son las qué- grandes preguntas que hay que responder. ¿Por qué crees que de golpe hay como una especie de, no sé si decirle auge, porque no sé cuánta gente hay, pero que hay como tanta gente abocada al terraplanismo? ¿Por qué crees que sucede eso ahora? Que hay gente que de golpe dice, Hay che, una yo creo cuestión que la más- Tierra es plana. Me parece que hay una cuestión más sociológica, hay una necesidad de protagonismo. Mm. Algunos caraduras lo utilizan como una fuente de ingresos, de dinero. O sea, saben que no es cierto, pero les reditúa, Claro. lucran con Claro. ello. Yo creo que pasa por ahí. Todos necesitamos, algunos más, otros menos, de alguna manera, ser importantes. En la vida es una cuestión antropológica, no es una cuestión científica. Necesitamos ser alguien y representar algo y dejar alguna huella de alguna manera, por uno mismo, por la familia, por lo que sea. Y algunos se encuentran en estos movimientos que logran adeptos. Y Muy entonces buena a partir de ahí se genera un proceso de retroalimentación peligrosísimo. Claro. Y lo digo como director Como de un terraplanista. Lo digo como director de un colegio secundario. Peligrosísimo Te lo discuten, te encontrás con... no por los no los chicos, no me lo discuten a mí, pero me refiero que estoy abocado a la educación Claro. en un nivel secundario y es peligroso que los más pequeños vayan creciendo en un mundo, digamos, en donde la posverdad, lo que pasa es que los adultos hacemos mucho mal en ese sentido. Claro. Es peligrosísimo la posverdad y el terraplanismo es un claro ejemplo de ello. Diego, voy a la que más me abruma, la que más ansiedad me produce, que es el origen, el principio. Mm. Cuando todo era nada el principio. Y es... Pero pará. Sí, Antes de eso quiero. es claro, y no te voy a poder convencer. Estamos en problemas. Porque vos sabés que, y esto no es un eslogan, pero la pregunta de qué había o qué existía antes de el origen del universo, si es que el universo tuvo un origen. Pero es que Diego, no me podés decir eso, te lo Me pido por mata, favor, Diego. porque si no Esa tuvo un ansiedad, vos estás ansioso. Sí, Esa es la ansiedad que a los astrónomos nos hizo estudiar astronomía. claro. Esa ansiedad, esa adrenalina. Pero Cuando yo soy veo el cielo, pelotudísimo, Diego. Yo soy pelotudo, es una combinación terrible. no hay noche que yo observe, no todas las noches observo el cielo, pero cuando lo observo, no hay
noche que observe el cielo que no me produzca adrenalina y vértigo. Claro, claro. Perdón, digo, esa teoría de que no hubo un origen. No lo sabemos. Creemos que sí. ¿Por qué? Pero Porque, eso es contra la del Big Bang, digamos. claro. Bien. Porque el Big Bang, en realidad, la idea de Big Bang sale de lo siguiente. En algún momento comenzamos a observar, particularmente hace 100 años, casi 100 años, en 1930, con las observaciones de Edwin Hubble en Estados Unidos, un abogado, astrónomo aficionado que revolucionó la historia de la humanidad. Con otro Galileo, otro Copérnico. De Ahí tengo alguna más manera. chance, Diego, ahí tengo más chance. Comenzamos a observar que todas las galaxias se alejaban de sí. Y a medida que fuimos observando a lo largo del siglo XX, esas galaxias se alejaban, a medida que estaban cada vez más lejos, se alejaban más rápido. En los 90 nos dimos cuenta que había un proceso incluso de aceleración. Entonces, se comenzaron a hacer cuentas. ¿Sí? Esto ya no en la década del 90, sino a partir de las observaciones de Hubble del 30 del siglo pasado. Se comenzaron a hacer las siguientes cuentas. Si esto se está alejando a determinada velocidad y lleva tanto tiempo, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para que todo esto, Claro. a la velocidad inversa, Bien. estaría en un mismo punto? Y eso dio aproximadamente unos 14.000 millones de años. Nunca pudimos observar, porque a medida que vamos observando cada vez más lejos, vamos observando cada vez más lejos en el tiempo. ¿Se entiende? Nos hemos podido acercar aproximadamente hasta unos 300.000 años, ¿sí? 300.000, 400.000 años después de ese presunto origen. Y entonces uno diría, pero entonces si cada vez tenemos telescopios más importantes y más potentes, nos vamos a poder acercar a ver esos primeros 300.000 años. Y ahí surge un enorme problema. ¿Cuál? En esos primeros 300.000 años, sobre todo más cerca del presunto origen, la luz no existía como tal y no se podía desparramar. Y sin luz vos no podés observar nada. Es el famoso de mi época, no había celular. No podrías observarlo en luz visible, sí podríamos llegar a detectar otro tipo de radiación electromagnética. Pero no hemos podido, y no sé si podremos en algún momento, llegar a ese ¿Y el origen de principio esa luz? si es que existió. ¿El origen de esa luz sí lo sabemos? Sí. Desde el punto de vista de la física, la materia comenzó a interactuar, se formaron los primeros átomos, comenzaron las radiaciones y a partir de ahí esa radiación se fue expandiendo por todo el universo y es la que vemos desde un recóndito lugar, un granito de arena en toda una playa o menos que eso, podemos captar esas luces y poder descifrar toda esta información. Me sorprende, Diego, que volviendo al principio de esta conversación que dijiste, a mí la astronomía me fue alejando de la idea de una existencia de Dios y en estos 25 minutos... Hoy, capaz que dentro de 30 años te digo otra cosa. Porque todas estas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? El origen antes del origen, Sí. de antes del origen, Sí. y la luz antes de la luz. Sí, me lo pregunté, Pedro. Me Si no imagino. entendemos, si no había nada para que diera un origen, ¿cómo no meter a un Dios Es en que- esa creación? ¿Cómo no meter no digamos Dios, Sí. ¿cómo no meter un creador? Sí. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar creador, le podemos llamar entidad, pónganle el nombre que quieren, algo o Sí, alguien, Sí. ¿sí? Algo para no personificarlo en un creador. Cuaja perfectamente. Por eso la idea del Big Bang siempre fue bien aceptada por la iglesia, Bien. bien recibida. ¿Por qué? Justamente por esto, porque cuaja perfectamente con la idea de un creador. Bien, es Si como- vos tenés un universo estacionario, de alguna manera, que también es otra de las grandes teorías que existieron a lo largo de los siglos, no necesitas un creador. Obviamente rompe con la La lógica del comienzo y final de la vida. lógica de, pero pará, estacionario, en algún momento tuvo Algo, que... sí, sí. Rompe con la ciencia. Algo tuvo Sí, que... sí, bueno, sí, sí. esas son las grandes preguntas. ¿Se imaginan? No solamente de la astronomía, son las grandes preguntas de la filosofía. Diego, ¿cuál es la interna de la astronomía? Digamos? ¿Cuál es la gran discusión por la cual en los congresos Sí. se cagan a palos? Si desdoblan en septiembre. Sí. Claro, ¿cuál es el Desdobla agujeros desdoblamiento negros. electoral de la astronomía? Dejando de lado las políticas en las universidades y en Claro, los sí, institutos. sí, sí. No, bueno, hay consensos y luego sí, hay debates. Los grandes consensos creo que están por ahora
saldados, pero déjame contarte una anécdota que fue, no solamente fue un debate extraordinario, sino que la política y el lobby comenzó a jugar también en la astronomía, que fue en el año 2006, momento en que Plutón dejó de ser planeta principal para irse a la B, ¿sí? Para ser un planeta enano. Comenzamos a observar, se llama así, planeta enano, comenzamos a observar cada vez más y comenzamos en el sistema solar y comenzamos a encontrar objetos que eran de alguna manera comparables a Plutón y en mucha cantidad. Entonces surgía el problema de si Plutón es un planeta, ¿por qué los otros no? Claro. Y entonces el sistema solar del Sol, una estrella y 9 planetas, más los cometas y los asteroides, pero bueno, hagamos referencia al Sol y a los planetas, ya no pasaban a ser 9 planetas, pasaban a ser decenas. Claro. Entonces ahí comenzó a generarse una especie de discusión Bien. interna a nivel astronómica de ¿es planeta o no? La definición de esto se discutió en una reunión de la Unión Astronómica Internacional en Praga, en la República Checa, y en una preasamblea se comenzaron a pensar nuevas definiciones de planeta. La definición que más cuajó fue la de dos uruguayos, dos colegas Uruguay uruguayos. nomás. Vamos Uruguay nomás. ¿Cuál era Dos paisanos. la propuesta? Que para ser un planeta tenés que haber logrado, yo te lo digo técnicamente y después es un segundo, técnicamente haber logrado un equilibrio hidrostático, es decir, tener la suficiente masa para haber logrado un equilibrio hidrostático, es decir, tener forma de pelota. Ok. ¿Sí? Primera. Segunda, que gire, obviamente, alrededor del Sol. Y la tercera es que sea el capanga del barrio, que no venga acompañado de algunos muy parecidos a él en tamaño, sino que Se si destaque. de última viene acompañado, que venga con chiquitos, ¿sí? Ok. Por ejemplo, satélites. De hecho, la Tierra está ahí, porque la No. Luna, comparado con la Tierra, la Luna es grande Y comparada. pero si nosotros somos los que hacemos la No, pregunta, bueno, Claro, obviamente nosotros Claro. siempre tenemos esa componente no nos vamos a antropocéntrica, dejar ¿no? de- ¿Hay viudos de Plutón? Pero pará, perdón, déjame, sí. termino con Qué linda banda. termino No, con no, esto. no, de Plutón. Termino con esto. Me comentan colegas que estuvieron en esa asamblea que el lobby que hacían los norteamericanos, ¿sí? Los estadounidenses, para que Plutón siguiera siendo planeta fue algo colosal. ¿Por qué? Porque Porque lo descubrieron Plutón ellos. fue el único planeta Descubierto, descubierto sí. por los norteamericanos. mira. Los otros fueron descubiertos Claro. todos por los pueblos más, por los europeos, básicamente. Entonces se votó a mano alzada en esa asamblea, fue defensa de histórica, Plutón. en donde si Plutón era planeta enano o era planeta principal. Y, fue Plutón planeta ahí enano. diciendo, ¿qué opina? Así Lola? fue, ¿eh? Así fue. Esa fue No se un opina de las debate, cuerpas. No. un debate Pero pará, extraordinario. Planeta de Y talla baja. Sí. Este verano estaba volviendo de la costa con mis amigos en la ruta y aparece una noticia que decía muy pomposamente que habían último momento descubren un noveno planeta. Entro al link y al parecer no era tan pomposo, o sea, Claro. fue un baitazo, fue importante, no fue nada. Lo del noveno planeta, dejando de lado Plutón, ahora lo del noveno planeta es algo que se viene pensando y estudiando desde hace mucho tiempo. De hecho, tengo profesores allá en la Facultad de La Plata, en el observatorio, que se han dedicado a ese tema y han hecho grandes avances al respecto, pero nunca se ha descubierto hasta ahora una especie de noveno planeta o planeta X, como se lo... El planeta X también se lo denominaba en su momento porque cuando Plutón era planeta principal, el planeta X, la X funcionaba como a la par de una incógnita y algo desconocido, también funcionaba como el número 10 en los números romanos. Por eso lo del planeta X. Pero no se ha descubierto nada al respecto. Tengo otra pregunta. ¿Estás al tanto de si es cierto o no esto de que están armando una estación en Marte, de que quieren ir, de que hay gente que quizás vaya y no vuelva? Marte es, junto con la Luna, nuestro próximo destino. Hay una carrera espacial infernal entre los Estados Unidos y China. La va ganando China. Yo creo que antes del regreso de los Estados Unidos a la Luna de manera tripulada, es muy probable que China vaya por vez primera. Esto está íntimamente relacionado con cuestiones geopolíticas y un cambio de orden mundial que lo estamos viendo de a poco a nivel global, valga la redundancia.
Y luego de Marte, y luego de la Luna es Marte. Marte va a ser el próximo destino de la humanidad. Cuando digo próximo destino, quizás es de acá a un par de décadas. La Luna está acá a menos de 500.000 de kilómetros, 384.000 kilómetros. Yendo a Mar del Plata directamente. Marte está a decenas de millones. Para ir a la Luna tardamos 3 días. Bien, Para ir a Marte necesitamos 7 meses. ok. Y eso implica un sinfín de peligros que todavía no tenemos la capacidad de resolverlo. O sea, no Diego- está concreto eso todavía. No es que hay una fecha o algo por el estilo. Estados Unidos planea para el año 2026, el año que viene, ir a la Luna y hacer un vuelo circunlunar, lo mismo que hicieron en 1968, lo cual marca el deterioro que ha tenido Estados Unidos y su programa espacial. ¿Y eso que Eso- fue desinversión? ¿Cómo? ¿Eso fue desinversión o qué? Sí, de hecho, en este momento la NASA tiene para el año que viene un 25% menos de presupuesto, 32% menos de empleados, Wow. 5.000 millones de dólares menos en dinero. La motosierra. Totalmente. Los mismos norteamericanos no lo pueden creer. Diego, No lo pueden creer. Diego, ¿llegó a la Luna Estados Unidos en el 69? Sí, señor. Sí, señor. No hay Sí, dudas. Yes, Sí, sí. sir. No No es, hay- es una cuestión fáctica. Es una cuestión fáctica, No, perfecto, no Diego, subjetiva. ¿un argentino puede ser astronauta de la NASA? Tuvimos un argentino, astronauta de la NASA. Y hoy hay una chica que labura en la NASA, una argentina que... Hay Hola, vengo a flotar. muchos argentinos trabajando en la NASA. Fernando Caldeiro, que era de acá de Ituzaingó. Fernando se fue de jovencito a Estados Unidos, Del oeste. estudió allá, se nacionalizó. Para ser astronauta de la NASA tenés que ser norteamericano. Sí, del oeste, exactamente. Se nacionalizó estadounidense, hizo toda su carrera académica y fue candidato a astronauta y seleccionado como astronauta. Después, lamentablemente, antes de su primer viaje, Fernando, siendo astronauta, falleció. Pero tuvimos un astronauta argentino y hubiese sido el primer argentino en viajar al espacio. ¿Y por qué no volvimos a la Luna, digamos, si fuimos en el 69? Porque el motivo de ir a la Luna no fue científico ni técnico, Ah, o técnico, ponele, enmarcado dentro de una política, de una carrera fría que había con la Unión Soviética. Si vos podías demostrar cabalmente al mundo que tenés la posibilidad de meterte una ojiva nuclear por la ventana de tu edificio, ¿sí? Tengo 2 chances. O tirarte una bomba atómica, de hecho, lamentablemente Estados Unidos lo hizo en 2 oportunidades, en Japón, o ir al espacio y demostrarte la capacidad que tengo de ir al espacio. Si voy al espacio y hago, en el buen sentido, lo que quiero en el espacio, con más razón puedo cruzar de un continente a otro. Y en eso se enmarcó la carrera espacial entre los soviéticos, ¿sí?, y los norteamericanos. Obviamente en esa carrera espacial la Luna era la frutilla del postre. La Unión Soviética también estaba embarcada en ese proyecto, tuvo por distintas razones que no vienen al caso, no lo pudieron lograr, lo lograron los norteamericanos. Una vez que llegaron a la Luna, 6 veces alunizaron, hacia el 72 no podían mantener ese estipendio de dinero porque ya habían ganado la carrera lunar Claro. con los soviéticos y estaban también embarcados lamentablemente en Vietnam. Claro. Y entonces no Listo. les daban los números. Diego, ¿la teoría de la simulación tiene algo que ver con la astronomía o es otra materia? No sé qué es la teoría de la simulación. Entonces no voy a profundizar porque si vos no sabés, ya estoy entrando. No me voy a meter en terreno. Salí Bien. de ahí maravilla. Salida ahí, No, maravilla, no. perfecto. Diego, agujeros Ay, iba a negros. preguntar. Agujeros negros para Son tontos. de las máquinas más colosales y extraordinarias del universo. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es el residuo que queda cuando las estrellas más masivas, con más masa, no es el Sol. El Sol, para nosotros es enorme el Sol, pero en términos estelares es una estrellita más. Estrellas mucho más masivas, Sos malo, Diego. Sí, es malo porque es lo bueno que Diego, tenemos. sos malo. estrellas mucho más masivas que el Sol, en la etapa final de sus vidas, colapsan y lo que queda es o una estrella de neutrones o las más masivas en un agujero negro. Básicamente es el colapso, ¿sí?, el colapso gravitatorio de un objeto, pero aparte se produce algo que se puede entender solamente desde la matemática, porque por más que uno lo cuente, tampoco, por más astrónomo que seas o físico que seas, te aclaro que yo no soy especialista en el tema. Esto es como los médicos.
Los médicos Bien. no. Sí, le preguntas a un pediatra sobre... Y tenés el cardiocirujano y tenés el traumatólogo. Claro, Sí, claro. saben de todo un poco, pero yo no soy especialista en agujeros negros, pero obviamente te puedo contar que lo que se produce cuando un agujero negro existe es el colapso del espacio, pero también del tiempo. El tiempo no es absoluto. El tic-tac de nuestros relojes y la hora, para vos, para mí, que es la misma porque estamos todos en este momento viajando por el universo a la misma velocidad. Pero... Si tuviésemos un viajero a otra velocidad por el universo, la medición del tiempo sería distinta. En un agujero negro es tal la gravedad que tenés que el tiempo no solamente transcurre más lento, sino que literalmente se detiene. Se detiene. Se congela el tiempo. Se congela, entre Como- comillas, el tiempo. No transcurre más. Eso de un tiempo relativo y distancias también relativas, de acuerdo a qué velocidad te moves respecto de otro, las distancias se acortan o se alargan. Las distancias a uno le parecerían que son absolutas. 100 metros son 100 metros, para vos, para Ujú. mí. Sí, siempre y cuando estemos viajando a la misma velocidad. Para otro que viaja a otra velocidad distinta, la distancia es distinta. Esos 100 metros se pueden acortar o alargar. Eso fue algo que desarrolló y descubrió Albert Einstein. Y de ahí lo de la teoría de la relatividad. Bien. Y cuando le Perfecto. agregó a esa teoría de la relatividad la gravedad, la teoría de la relatividad se transformó en general. Bien. Ese fue el gran cambio de paradigma a nivel científico el último, digamos, ocurrido. O sea Diego- que el planteo interstellar de es posible que una persona que pasa cerca de un agujero negro y una persona que se quede en la Tierra, que tiene la misma edad, se reencuentren después y uno sea un viejo y el otro sea una persona con la misma edad que tenía antes. Es ese efecto. La película Interestelar es extraordinaria. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Es muy linda. Aparte, bueno, la música también, ¿no? Ayuda mucho desde ya. Pero no es casualidad que haya sido extraordinaria, porque el asesor científico de Interestelar fue Kip Thorne, un extraordinario astrofísico que... Ahí estamos escuchando. Gracias. Kip Thorne es un extraordinario astrofísico, premio Nobel, especialista en agujeros negros y en relatividad, y él fue el que asesoró a la película. Bien. La película tiene detalles que son increíbles. Diego, ¿por qué es importante para un país tener un desarrollo de la investigación astronómica? Para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo me mejoras la No calidad? para de vida? saber más del cielo, para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque cuanto más investigues en astronomía, cuanto más investigues en física, en medicina, en sociología, generás conocimiento. Y cuando generás conocimiento, generás servicios y productos de valor agregado. La pantalla táctil, que para nosotros hoy es un instrumento, una herramienta fundamental para trabajar y para generar servicios y productos de valor agregado como ustedes, fue resultado de investigaciones básicas en láser. Que cuando se investigó el láser, nadie sabía para qué podía servir. Hoy el láser sirvió para armar teléfonos móviles y para operarte de cataratas, ¿sí? Si tenés algún problema en la vista, por mencionarte dos ejemplos de los miles y miles que hay. Entonces, todo país tiene que invertir en ciencia y tecnología para desarrollarse. Los países desarrollados no invierten en ciencia y tecnología porque, entre comillas, tienen más dinero y son desarrollados. Es al revés la dirección de la flecha. Son desarrollados porque han invertido en ciencia y tecnología. Ya lo dijo Bernardo Hussein, uno de nuestros 3 premios Nobel en ciencia. Argentina tiene 5, 3 son en ciencia. Muy poquitos países en el mundo tienen 3 premios Nobel en ciencia. Por supuesto que hay países que tienen más, pero países que tengan 3 premios Nobel en ciencia o más son muy pocos en el mundo. Me imagino. Argentina es uno de ellos. Bernardo Hussein, el creador del CONICET, decía, somos demasiado poco desarrollados como para darnos el triste lujo de no invertir en ciencia y en tecnología. Por eso hay que invertir en esas áreas del conocimiento. Diego, este programa está llegando a su final y nos quedan muchas preguntas pendientes y sobre todo la firme convicción de que hay preguntas que ni siquiera se nos ocurrieron. ¿Hay algún tema fundamental
que nos haya quedado afuera de esta charla que hemos denominado Introducción a la Astronomía o Astronomía para Principiantes? No, bueno, yo te agradezco, Pedro, la invitación y esta última pregunta respecto de Argentina, porque me siento muy argentino y me siento muy identificado con un país que tenga que invertir en ciencia, en tecnología, en desarrollo, en educación. Yo te traje un presente que es un libro que escribí hace un par de años, lo editó la Universidad de La Plata. Habla de satélites, pero en el capítulo 3 Sí. vas a encontrar la industria nacional argentina que posibilitó acercarnos a las estrellas. Satélites y Espectacular. cohetes. Volvé, Diego, por favor. ¿Podés Nos volver, quedaron Diego? 1000 preguntas. Cuando gustes. Una columna, El chat está una, como loco. una columna sobre ciencia y tecnología Sí, argentina. Sí. Yo Lo compré. pide el chat, Yo yo iba- recontra compré. el chat Yo iba está a pidiendo- apretarte al aire y después dije, no, por ahí te está con mil quilombos. No lo voy a hacer, lo charlamos fuera del aire. Pero como me Argentina- diste el pie, Argentina tiene una historia, en ciencia mucha, sí. pero en lo que a mí me respecta, en ciencia y tecnología aeroespacial, te sorprendería saber todo lo que se ha hecho en Argentina y lo que estamos haciendo. Preparamos un cursito de 4 clases al aire. Cuando vos quieras. Y vamos a la última Y pon- clase, vamos a la luna, Y Diego. ponen el himno, pero me emociono en serio. Y Escucho sí, el himno y sí. me Nos emociono. vamos a la luna, por Diego, favor. voy a hacer extensivo el saludo, el mensaje del chat que unánimemente agradece este espacio porque también nos sirve incluso para dimensionar las otras discusiones que tenemos y que al lado de estas, bueno, Sí. quedan en Sí, otro en Se, otro lugar. se plano, imaginarán en otro y plano. se imaginarán que es así, el agradecido soy yo. No, porque no, ustedes por tienen favor. un alcance mundial, literalmente. Uno puede hacer algún streaming desde su casa, pero tener este espacio para contar lo que se puede hacer, por ejemplo, desde nuestro país es importante. Los Y más quizás chicos tienen que universal, saber. Diego, quizás nos están mirando, ¿Y por qué no? andás a ver. Y seguro. Andás puede a ver. ser. Para Puede ser. la última muy breve. Dijiste nuestra generación, es decir, nuestros Sí, contemporáneos. ustedes son un poquito más jóvenes Está que bien, yo, pero los sí. que estamos vivos en este momento, Sí. vamos a presenciar el momento en el cual se confirme que hay vida fuera del planeta Tierra. No lo puedo afirmar, obviamente. Yo creo que pero sí. lo crees. Yo creo que ¿Vos sí. lo crees que es por un desarrollo nuestro o porque ellos van a llegar a nosotros? Por un desarrollo nuestro. Ah, ok. Por un desarrollo Que nuestro. no sea un microorganismo, Diego, te lo pido por el amor de No, Dios. traenos un tipo, Pedirte Diego. algo a vos por el amor de Dios es el colmo, la verdad. Queremos un tipo verde. Pero por el amor de Dios que camine, que hable, que me diga, que me responda cosas. Si es un microorganismo, me vas a ver llorar, te puedo asegurar. Yo voy a estar como... "Oh". Bueno, ¿cómo cerraron las listas de la provincia de Buenos Aires? No. Diego, te vamos a volver a invitar, de verdad. Ahora fuera del aire conversamos Gracias, y vemos qué chicos. podemos organizar, porque la verdad que estuvo increíble la charla, Muchas porque hay gracias. 1000 temas que nos quedaron afuera y porque también el chat lo agradece, así que muchísimas gracias. Este aplauso es para Diego. Dale, Diego. Qué bueno que placer. estuvo.